tomamos la decisión de darle el primer lugar al que es el primero, que es nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este tiempo. Ya orábamos desde hace un momento para que Dios hable a nuestras vidas. Y qué hermoso canto que entonamos ahorita al final, que es más que un canto, más que palabras, es una declaración de nosotros para nuestro Dios. Y dice: vivo para adorarte. Y es que Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Y entonces yo sé que no es casualidad este canto el día de hoy, ya que el tema que vamos a ver es justamente los sueños de Dios para mi vida. Porque usted sabe que usted forma parte del sueño de Dios. Yo recuerdo que en algún momento le había comentado de un canto que me gusta de el hermano, ay, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama este peloncito? No es Jaime Murrell. No, que del de Éxtasis Caf, Sequi Álamo. Y dice: soy el fruto de sus pensamientos, soy el fruto de sus sueños, porque eso es usted y eso soy yo. Amén. El fruto del pensamiento de Dios. Dice en el Génesis que la tierra estaba ¿de qué forma? ¿Se acuerda? Desordenada y vacía. Significa que ahí no estábamos nosotros, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, tiempo después, cuando empieza a poner Dios orden en la creación, aparece otra parte. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios fue el que nos creó, y no nos creó así como que pues a ver qué tal se ven, ¿verdad? A lo mejor y funciona. No, Él tenía un plan, Él tenía un propósito. Amén. Usted, somos llamados colaboradores de un Dios que tiene un plan, que tiene un diseño, que tiene un propósito firme y definido, y que con ese propósito que usted y yo hagamos, ¿a quién creen que le vamos a dar gloria? A Dios. Así que nuestra vida fue hecha para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y mayormente mencionamos 3 áreas, ¿verdad? En lo que digo, en lo que pienso y en lo que hago, ¿verdad? En esas 3 áreas yo tengo que glorificar a Dios. Y yo no sé cuántos han escuchado esa frase que dice, ¿no? Ay, si estas paredes hablaran. Sí, ¿verdad? Entonces imagínense, ay, si esta mente sacara todo lo que hay ahí, ¿qué tantas cosas nos sorprendería de lo que hay en la mente, o que aún ya dejamos bajar a nuestro corazón? Entonces, ay, si nuestra mente hablara, ay, si el corazón hablara, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tanto. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? ¿Alguien se acuerda? Digo, yo ya lo leí muy rápido antes de que ustedes llegaran. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para, con B de buenas, con O de obras. Eso, muy bien, Vane, de buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero si usted le busca en su Biblia un asterisco chiquitito que diga: siempre y cuando te hagan sentir bien, siempre y cuando no estén en tu contra, siempre y cuando todo marche viento en popa, ¿me dice quién ya lo encontró? No, ¿verdad? Porque no trae un apartado que nos diga que necesitamos depender de los demás para andar en buenas obras. La Biblia dice que fue Dios quien las creó para que nosotros anduviéramos en ellas.
Pero no hay un peros, no hay letras chiquitas, no hay asterisco, significa que no hay excepciones. Para eso fuimos creados, para andar en las buenas obras. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y a veces queremos limitar a Dios a nuestros pensamientos, pero Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántas veces el enemigo nos ha hecho creer y ha sembrado en nuestro pensamiento? Espérate, aguántate, tú no te mereces esto. No. ¿Quién eres tú para hacer esto o para hacer esto otro? Eres demasiado pecador, eres demasiada pecadora. ¿Cómo crees tú que puedes servir en la iglesia? ¿Cómo crees tú que vas a agradar a Dios? Pero, ¿en dónde están esas palabras? En el pensamiento. ¿Por qué? Porque fue un dardo del enemigo que vino directo al pensamiento. Y si nosotros lo creemos y le damos lugar y lo bajamos al corazón, entonces, mis amados hermanos, tenemos un problema, porque no le estamos creyendo a Dios. Mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos. Significa que si usted o yo hemos tenido ese tipo de pensamientos, necesitamos desecharlos. Tenemos que desecharlos. ¿Por qué tenemos que desecharlos? Porque no son de Dios. Porque no son de Dios. Dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nuestras vidas. Entonces tenemos que cobrar ánimo en Él. Tenemos que esforzarnos en Él. Tenemos que creerle a Él. ¿Ok? Así que vamos a entrar en el primer punto que dice, ¿qué puede limitar mi propósito? Ahora, recuerden, no mi propósito porque sea mío, sino el propósito que Dios tiene para mi vida. A ese nos referimos, ¿verdad? Porque si hacemos una lista de propósito como la que hacemos cada fin de año, híjoles, pues ya estamos re mal, ¿verdad? Porque dijeran, me faltan unos 11 meses para que yo pueda cumplir mi lista, ¿verdad? Pero pues de esa forma no se puede, no se añaden más meses a los que ya están establecidos, ¿verdad? Perdón. Entonces, una de las primeras cosas que puede limitar nuestro propósito se llama autocompasión. Ay, pobrecita, pobrecito de mí. Si usted supiera cómo yo sufro, cómo la vida me ha tratado tan mal. Ay, sí, más o menos nos familiarizamos con esas palabras, ¿verdad? Es que yo no sé por qué a fulano, a sotano, no les pasa eso, solo a mí. Pero si supiéramos que tantas personas pasan por las mismas situaciones que nosotros, ¿cuál es la diferencia? La forma en la que afrontamos cada situación. Eso es lo que nos hace diferente. Hay un canto con el que ya traemos mareado a mi esposo Geraldine y yo, y se llama ¿Quién te ve adorando? Y dice esa parte, quien te ve adorando no imagina cuánto ha sido difícil esconder las lágrimas con la sonrisa. Porque cuando estamos aquí todos adorando podríamos pensar, no hombre, se adora porque le va bien. Pero en muchas ocasiones desgarramos nuestro corazón delante de Dios, porque solo Dios conoce todo lo que hay adentro. Pero eso es justamente lo correcto. Y sigue diciendo la letra del canto, ¿no? Que hay veces que ni te salen bien las palabras. En otras palabras dice, cantas hasta feo, pero tú sabes que con todo y todo le estás luchando, estás tratando de adorar a Dios, ¿verdad? Porque cuando traemos algo, ¿verdad? Que así como que hasta el gallo se nos va por un lado, ¿verdad? Pero no importa, porque nosotros queremos adorar a nuestro Dios. Porque ahí Bere decía al principio
llegamos a nuestro lugar seguro, MCI. Sí, ese debe ser nuestro lugar seguro porque Dios nos plantó aquí, ¿verdad? Y entonces el jueves compartía el pastor Jorge y decía, a veces pareciera que no es el lugar seguro, ¿verdad? Porque estamos en constante lucha, a veces contra el hermano, a veces contra la familia y pues diferentes cuestiones, ¿verdad? Gloria a Dios por los que pudieron asistir el día jueves. Una bendición muy grande tener al pastor Jorge con nosotros. Entonces, amados, siempre el enemigo va a apuntar a que usted y yo nos autocompadezcamos. Pobrecito, pobrecita de mí. Si yo tuviera, si yo pudiera, entonces. Pero aún si lo tuviéramos, la situación iba a ser la misma, porque lo que iba a reinar sería la autocompasión. Y la autocompasión nos lleva a que nunca nada sea suficiente. Siempre me va a faltar todo para que yo pueda avanzar. Siempre me va a faltar todo para que yo le pueda creer a Dios. Siempre. Entonces tenemos que tener cuidado de la autocompasión. ¿Quién tenemos como mejor ejemplo? Jesús. Era la venta pro templo, hermana Lili. Entró una gallinita. Entonces tenemos como mayor ejemplo a Jesús. Jesús sabía cuál era el plan. Cuando Jesús vino a la tierra, Él ya sabía a qué venía, ¿verdad? La Biblia nos lo muestra en todas las partes. Esto no significaba que así como así llegaba, nacía, crecía y entonces dale, vamos al plan. Y todo así color de rosa. Porque quienes ya hemos escuchado y leído en la palabra de Dios acerca de Jesús, vimos como que su vida no fue tan color de rosa, más bien se parecía al color de hormiga, como luego decimos, ¿verdad? Porque estaban complicadas las situaciones. Él tuvo que padecer persecución, hablaron contra él, lo traicionaron. Y no lo traicionaron a la mala, como lo traicionaron a la buena, ¿verdad? Así como que, ay, Jesús, un beso, ¿verdad? Pero fue un beso de traición, qué tremendo, ¿verdad? Con un beso lo traicionaron. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Que delante de nosotros, ay, no, sí, hermana, mira, qué bueno, gloria a Dios, y tantito nos damos la vuelta, ay, es que de esta hermana, ¿no? Y cositas, ¿cómo dice la hermana? Que la corran, dice. Cuestiones que van a aparecer, ¿verdad? Pero en todo el ejemplo que vemos de Jesús, en todo lo que atravesó, en todo lo que Él fue quebrantado, dígame, ¿en dónde encontramos que Él se queje? ¿En dónde encontramos que Él dijera, ay, pobrecito de mí? Yo que estoy muriéndome, yo me voy a sacrificar por ellos para que ellos vivan, tengan una esperanza y miren cómo me tratan? ¿Ya que no vemos eso en Jesús? Por el contrario, ¿verdad? Y me gusta repetirlo mucho porque es una verdad en nuestras vidas. Él dijo, cuando ya estaba ahí clavado en la cruz y toda la gente le gritaba, crucifíquenle, Él no le dijo a Dios, Padre, ahora es el tiempo de que tú te vengues y vengues mi muerte. No, Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros en nuestros arranques, ¿qué hubiéramos dicho? Ahora que caiga el fuego, Señor, que los consuma a todos, que no quede nada de ellos, que se abra la tierra y que los trague. Se vino bien poderosa la hermana Sofía, que se abra la tierra y que los trague. Hay tantas cosas que pudimos haber dicho cada uno de nosotros en nuestro arranque. Y al decir en nuestro arranque, no es otra cosa más que decir en nuestra, hasta comida lo decimos, ¿verdad? Carne, en nuestra carne, porque la carne nos lleva a eso. La carne dice, odia, véngate, no, de ti no, que no se burle nadie de ti, no, mira cómo te van a sobajar, tú levántate, tú haz, tú di. Eso es la carne, mis amados hermanos. Pero el Espíritu, Gálatas 5:20 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero si usted y yo respondemos más con ira, con maledicencia, son señales de la carne. Así que usted y yo podemos saber cómo hemos andado, si más en mi carne o más en el Espíritu. Y no puedo decir, bueno, es que según sea la circunstancia me muevo. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, nada más decimos Apocalipsis, así como que, pero Apocalipsis dice que o somos fríos o somos calientes. Porque si somos tibios, y creo que ninguno aquí queremos formar parte de ese vómito de Dios, ¿verdad? ¿O alguien sí? ¿No, verdad? No. O somos fríos porque ya sabemos a dónde vamos, o somos calientes porque ya sabemos a dónde vamos. O sea, no hay más, ¿verdad? Entonces, a Jesús nunca le vimos que se autocompadeciera. Él no actuó como una víctima de la situación, porque solo tenemos dos cosas para hacer. O tomamos una actitud de autocompasión o tomamos una actitud de determinación. Jesús sabía que iba a pasar por situaciones difíciles, pero Jesús sabía cuál era el propósito de Dios para su vida, a través de su vida. Y Jesús decidió completar el plan de Dios. Jesús decidió amarle a usted y amarme a mí. En ninguna parte de la palabra encontramos que Él se autocompadeciera. Y si Él es nuestro modelo a seguir, mis amados hermanos, entonces la autocompasión es algo que tenemos que sacar de nuestro corazón. Ese pobrecito de mí, o ese yo no podría, o si tuviera esto o aquello, entonces tiene que desaparecer de nuestras vidas. Ahora, sería perfecto que nada más como que le hiciéramos así y ya se salió, pero no, es difícil. ¿Por qué? Porque es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Son decisiones, mis amados hermanos. Entonces, no nos autocompadezcamos. Siempre la autocompasión nos va a estancar. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento se va a ver nublado. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Les decía, ¿cuántos dijimos cuando abrimos los ojos? Está perfecto para que yo me quede en casa. Me lo merezco, ¿verdad? Ya toda la semana, de veras. O el domingo es el único día que me puedo parar tarde. Y yo creo que si yo les digo para cuántos el domingo es el único día que se pueden parar tarde, creo que todos, a lo mejor sin excepción, levantamos la mano. ¿Por qué? Porque toda la semana el trabajo, el esto, lo otro, y ni decir la escuela porque ahorita están de vacaciones, ¿verdad? Pero todos los días hay algo. Pero el domingo como que y sacrificar ese tiempo, entonces es decir, Dios es para ti, ¿verdad? La autocompasión nos va a estancar, nos va a nublar el pensamiento y nos va a hacer olvidar que Jesús ya venció por nosotros. ¿Qué tiene que vencer usted? Que Jesús no ya haya vencido por usted. Solo tenemos que tomar la determinación de creer que Jesús ya lo hizo. Amén. Usted y yo no somos víctimas de lo que nos pasa. Ahorita vamos a leerlo, pero Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, una que otra cosa les ayuda bien. No, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito para su vida? Entonces todas las cosas le van a ayudar a bien. Y esto incluye las cosas buenas, las cosas no tan buenas y las cosas malas. Todo Dios lo va a transformar para bien. Nos hablaba un poquito el pastor Jorge el jueves recordando la vida de José. Si vemos a un José con la visión limitada, desde que
No, desde que sus hermanos lo aventaron al foso, a un foso, ¿verdad? Desde ahí hubiese terminado su vida. Cae en depresión y se acabó. Porque ¿cómo mi familia me pudo hacer esto? Son mis hermanos. Llevamos la misma sangre, al menos la de papá, ¿verdad? Llevamos la misma sangre. ¿Cómo me pudieron hacer esto? Desde ahí. Bueno, con pastillas y lo que sea, ya se recuperó José y llega a la casa de Potifar. Pero la esposa de Potifar andaba con otras ideas. Y tuvo que decir: patitas, ¿para qué las quiero? Y huye. Y le levantan un falso testimonio. ¿Cómo se pudo haber sentido José después de ahí? Un José moderno. No, voy a meter una demanda a derechos humanos, porque esto, porque lo otro, porque aquí. ¿Cómo? Si yo todo lo hice bien, yo no quise pecar. ¿Y cómo me pagan, Dios? Mira, Dios, me están metiendo a la cárcel por tu culpa. Mejor hubiera pecado y no estuviera en la cárcel. Un José moderno. Como quiera que sale de allá, ¿verdad? Pero, hermanos, el punto principal es que al final de cuentas José tenía la mirada puesta en lo que Dios ya le había mostrado. A lo mejor por su juventud al principio pues habló hasta de más, ¿no? Por su inexperiencia, y eso motivó a celos a sus hermanos. Pero aún eso malo Dios lo transformó para bien. ¿Por qué? Porque Dios lo usó para preservación de vida. Al parte del final de la historia de José es eso, que sus hermanos tenían miedo de que al morir su padre, entonces José se los escabechara. Pero les dijo: es que no tengo nada contra ustedes. O sea, ustedes desearon un mal contra mí. Pero Dios lo cambió para bien, para preservación de vida. Porque si José no hubiese llegado a ser el gobernador en el tiempo de las vacas flacas, ¿quién iba a vivir? Nadie. Porque sí o no, el tiempo de las vacas gordas, pues es más fácil disfrutar y despilfarrar, y no te preocupes, yo pago, ¿no? Vacas gordas. Pero y en las vacas flacas, ¿cómo le iban a hacer? Porque no duró 1 año, 2 años. ¿Cómo le iban a hacer? Dios todo lo transforma para bien. Incluso eso malo que pudiéramos estar atravesando, Dios se va a glorificar, pero depende mucho de nuestra actitud. Número 2, la comparación. Amados, si nos vamos a fijar en la vida de los demás, que sea para alegrarnos con sus logros, para alegrarnos cuando son bendecidos, para que si están mal podamos nosotros ser esa extensión de los brazos de Dios para poder ayudarle, pero no para dar lugar en nuestro corazón a la envidia, al enojo, porque sí, porque no, pero porque a lo mejor hasta en el servicio, ¿no? ¿Por qué ponen a servir a No, si el pastor supiera que esta persona es taca, y hasta lo que no, ya está eso también, ¿verdad? Pero causado por una raíz de envidia, amados, no va por ahí. Si vamos a ver a alguien, que sea para bendecir. Si vamos a poner nuestra mirada en alguien, que sea para ayudar a levantarle si se ha caído. Platicaba con una persona y le decía: yo estoy convencida que si Dios nos permite ver la falta de alguien, no es para hacer leña del árbol caído, sino es para ver qué voy a hacer yo a favor de la vida de mi hermano que está cayendo. Voy a servir yo. ¿Han visto que cuando los arbolitos van así creciendo de lado, vienen y les ponen como unas estacas? Y a veces les ponen hilos para que entonces el árbol pueda crecer recto. ¿Sí lo han visto? Es muy común, ¿verdad? En el mundo se dice: árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Pero en Cristo se rompen todos esos estigmas, porque pudo haber ido mal, pero
Dios puede restaurar todas las cosas. Y es más, en dado caso que no se pueda restaurar, Él las hace todas nuevas. Entonces no nos podemos creer esa parte. En lugar de compararnos, tenemos que pedirle a Dios que la humildad suya pueda estar en nuestro corazón. Necesitamos ser humildes, y humildes no significa que yo ande sin zapatos, con ropa así toda rasgada, que eso no es humildad, eso es pobreza, ¿sale? Entonces son dos cosas diferentes. Dios nos habla de una humildad del corazón, que si no tengo, no entra el orgullo para decir, no, es que aquel porque tiene. O que si yo tengo mucho, tampoco diga, ese. No, que tenga mucho o tenga poco, mi corazón siempre esté conectado con el corazón de Dios. En la situación que esté, siempre pueda conectarme con Dios. Ese es parte del anhelo del corazón de Dios para sus hijos, ¿verdad? Dice que Él al altivo lo mira de lejos, pero dice que al humilde Él mismo lo exalza. Pero la humildad no tiene que ver con economía. La humildad tiene que ver con tu corazón, la actitud de tu corazón. ¿Sale? Entonces, que la comparación nunca nos lleve a la amargura ni a la envidia, sino que se desarrolle en nosotros esa humildad, que seamos reconocidos por la humildad que hay en nuestro corazón. Que cuando la vean, la gente nos vea, pueda decir, ay, no, esta persona es tan humana, no, esta persona es tan dada. A veces no tiene, pero hasta cuando no tiene, ve cómo puede ayudar, ¿verdad? Así, de esa manera. Porque yo en algún momento les comenté que me gusta mucho el eslogan de la Cruz Roja, que palabras más, palabras menos, dice que nadie es tan pobre que no tenga nada, algo que dar, ni nadie tan rico que nunca vaya a necesitar. ¿Sale? Porque a veces ya ve que siempre andan con sus latitas así, o con la cooperación voluntaria, obligatoriamente voluntaria de las escuelas, ¿verdad? De compra el borrador, la regla, el lápiz, ¿verdad? Y a veces así como, ay, pero ¿por qué? Me sale más barato fuera, o yo no quería. Pero es una cooperación que es tipo el seguro de vida o el seguro de un coche, que tienes que pagarlo. A lo mejor en todo el año no lo usaste y tú puedes decir, es que fue dinero tirado a la basura. Pero de verdad hubieses querido que se usara. Yo le decía en una ocasión a mamá Lupita, digo, gloria a Dios, le decía, gloria a Dios que no lo usamos. Que ahorita ya nos ha tocado usarlo, ¿verdad? Que si pidiendo grúa, que esto y que lo otro, pero bueno, el asunto es mejor que no se use, ¿verdad? Se paga, pero qué mejor que no se use, porque si quisiéramos que valga la pena, tendríamos que hablar de un accidente. Entonces, qué mejor que no se use, ¿verdad? Gloria a Dios porque no se usa. Entonces, amados, tenemos que checar. Dice Isaías 42:16 en la Nueva Traducción Viviente: guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Guiaré al ciego Israel. Muchas ocasiones nosotros caminamos así, como el pueblo de Israel, que nos ponemos en una actitud de que yo puedo, de que a mí no me digan, de que yo sé por dónde voy. Pero Dios es tan bello, es tan hermoso, es tan grande su misericordia, que aun cuando sus hijos toman esas actitudes, no deja de guiarnos, no deja de ver por nuestros caminos, no deja de ver para meternos al redil de nueva cuenta. Dice, guiaré al ciego
Israel por una senda nueva. Y cuando es Él el que guía, entonces todo camino que aun cuando sea desconocido, dice que Él ilumina las tinieblas a su paso. Imagínense cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto, que Dios les guiaba con una columna de fuego de día, de nubes de día, con una columna de fuego de noche. ¿Qué tan tremendo? Porque si es de noche y es un desierto, solamente las estrellas iluminan. Pero como no iba a ser suficiente, Dios puso una columna de fuego, algo sobrenatural, con un doble propósito: uno, que no se murieran de frío; dos, que pudieran ver por dónde andar. Y hay ocasiones en las que usted y yo damos pasos y no vemos qué hay adelante, pero es tan bello porque dice su palabra que entonces vamos dando un paso y es como que se ilumina. No sé si han estado con esos que se encienden, las luces que se encienden cuando una persona va pasando, cuando detectan a una persona. Son luces con sensor, deben tener su nombre, pero en mi capacidad les diré, son luces que tienen sensores. Y entonces uno va pasando y ¡pac!, se enciende, le da otro paso y ¡pac!, se enciende. Y a lo mejor al fondo se ve oscuro, pero conforme uno le va avanzando, se van encendiendo. Y es algo de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando dejamos nuestras vidas ser guiadas por Él. Que cada paso que damos, dice su palabra, dice: iluminaré las tinieblas a su paso. Y dice: allanaré el camino delante de ellos. ¿Por qué no dice que allana el camino que vamos dejando atrás? Pues ya pasó, ¿verdad? El que importa es el de adelante. Y a lo mejor nosotros lo podemos ver todo sinuoso, todo tremendo, pero es Dios el que lo allana para que podamos pasar. Amén. Y dice: yo haré estas cosas, no los abandonaré. Así que si usted se ha sentido abandonado, abandonada por Dios, hoy es el momento de sacar ese chip. ¿Por qué? Porque dice que Dios no nos abandona. Y si leemos todas las veces que Dios nos dice que no nos abandona, debería ser suficiente para poder creerle. Debería ser suficiente. En la Gran Comisión dice: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Ya se acabó el mundo? Entonces Dios sigue con nosotros. Amén. Josué 1:9. También: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y aquí, ¿cómo dice esa versión? Yo estaré con vosotros igual todos los días hasta el fin del mundo, dice. O ya le modifiqué, ya me fui con Mateo. Pero dice que no nos deja, o sea, Él no nos abandona, Él no nos deja solos. Ok, a donde quiera que vayas. ¿Cómo dice la hermana Sofía? Ay, ya ven que sí le había cambiado. Donde quiera que tú vayas. Creo que no hay que explicar el pasaje, ¿verdad? Es muy claro, es muy específico. Donde quiera que nos movamos, Él está ahí. Él está ahí. Por eso también en otra porción dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? O sea, no hay para dónde, porque donde quiera que estemos, Él está ahí. Amén. Número 3. Estamos hablando ¿qué otra cosa nos puede, de 3 cosas que nos pueden estancar o que pueden impedir el propósito de Dios para nuestras vidas? Entonces ya vimos que la autocompasión, la comparación, y esta tercera es la incredulidad. Amados, dudar del poder de Dios es reducir su poder únicamente a lo que vemos, a lo que hemos vivido, y no a lo que Él puede hacer en nosotros y con nosotros. La incredulidad nos lleva exclusivamente a dudar del poder de Dios. A eso, ¿sale? Es necesario que usted y yo recordemos
que para poder vencer la incredulidad necesitamos, ¿qué es lo contrario de la incredulidad? Creer. ¿Y qué es creer? Dos letras. Fe. Fe, ¿verdad? Que también forma parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Fe. Usted y yo necesitamos fe, pero fe en Dios. No fe en la quincena o en el fin de semana, no fe en mi conocimiento, mi inteligencia, en mis fuerzas, no fe en lo que alguien pueda hacer por mí, hablando de otro ser humano, sino en lo que Dios puede hacer. En lo que Dios puede hacer. Yo no puedo limitar a Dios a lo que he visto ni a lo que he vivido. Yo tengo que reconocer que mi Dios es grande. ¿Se acuerdan que veíamos lo del avión? ¿Verdad? De cómo yo voy a ver a Dios. Si yo estoy lejos del avión, lo veo chiquito. Pero si yo estoy cerca del avión, entonces lo puedo ver grande. Y lo mismo pasa, dijimos, ¿verdad? Con nuestro Dios. Si yo estoy lejos de Dios, yo voy a ver a Dios como un Dios pequeñito. En una iglesia fuera de MSI, le comentaban a mi mamá y le decían, ella creo que hizo el comentario como que había que orar para que Dios pudiera hacer una obra de sanidad, porque solo Dios puede hacer una obra de sanidad. Y le dijeron que cómo orar, o sea, que esas cosas no se oran, que para eso ya era ir al doctor y listo, eso no se ora. Y ¿a quién más sino a Dios? ¿Dios puede obrar en sanidad? Sí. ¿Dios puede usar a un médico? También. Pero si mi única esperanza está en el médico, ahí es en donde está el error, ¿verdad? Porque mi esperanza debe de estar en Dios, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios dice en su palabra, que Él es el Dios Rafa, es el Dios sanador. ¿Sale? Y si Él es un Dios sanador, entonces mi confianza debe de estar en Él. Pero Dios no está peleado con los médicos. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Era un médico. Dios no está peleado con los médicos, pero mi confianza no está en el médico. Siempre en nuestra oración, cuando alguien está enfermo y va a requerir una cirugía o simplemente va a consultar por alguna situación que tenga en su cuerpo, es: Dios, usa la vida de los médicos. Muéstrales tú lo que está mal, muéstrales tú que puedan ver qué es lo que está impidiendo la salud, para que puedan dar un diagnóstico correcto. Pero la confianza está en Dios, y que Dios haga la obra donde la tenga que hacer, ¿verdad? Entonces no nos cerremos a que es que si yo no voy a ir al doctor porque yo necesito que Dios me sane. Ajá, pero ¿y si Dios quiere usar al doctor? ¿Tú quién eres para decirle a Dios cómo quiere que te sane? No, es que yo quiero que lo haga así. Entonces ya le estamos dando órdenes a Dios. Ahí tenemos una Marta, ¿verdad? Que está María a los pies del maestro, y está Marta. ¿Cómo está Marta? Afanada, ¿verdad? Y entonces le dice: Jesús, ¿no te da pendiente que esta mujercita, bueno, no lo dijo con esa mujercita, ¿verdad? Le dijo que mi hermana, mira, no me ayuda? Pero ¿qué le dijo Jesús? Ella ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. No le será quitada. Pero ¿qué estaba haciendo Marta? Porque Marta le dice: dile que me ayude. A Marta se le olvidó que estaba hablando con Jesús y ya le estaba dando órdenes. Ándale, Jesús, manda tú a Marta que me vaya a ayudar. Menos mal que no le dijo: y de paso tú también no estás ahí sentado, ¿verdad? Que eso no se lo dijo. Aquí, las escaleras, la primera puerta. Entonces, que le digo que gloria a Dios no le dijo eso, pero poquito faltaba, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros
para darle órdenes a Dios. Si es su gracia, si es su misericordia, si es su perfecta voluntad. ¿Sale? Entonces es Dios, guíame, dime, muéstrame, revélame qué tengo que hacer. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer? Y Él sin duda lo hará. Así que creer es el antídoto sobre toda circunstancia. Y al decir toda, es toda. No se escapa ninguna, ¿verdad? Creer es el antídoto sobre toda circunstancia. Es la cura ante la desesperanza. Usted y yo somos llamados a creer. Porque recuerden, Hebreos 11:6 dice que es imposible, ¿cómo dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Sin fe es imposible que usted y yo agrademos a Dios. Segunda de Corintios 4, versículos 8 y 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Dios siempre presente. No dice que nos va a librar de que nos pasen cosas malas, pero aún en medio de esas situaciones, Él promete estar con nosotros. Amén. Segunda de Corintios 5:7, igual en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si es lo que decíamos, si yo limito el poder de Dios a lo que veo y vivo, entonces estoy limitando su poder, porque yo tengo que aprender a creer. No lo veo, pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Hemos dicho, ¿verdad? Si la Biblia lo dice, yo lo creo, porque es su palabra. Y lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. En esta semana, en un devocional que estamos haciendo, que se llama Acércate a Dios, hablaba de que hay un sinnúmero de especies de animales y de flores y de todo este asunto. Y yo pensaba en esa parte porque digo, siempre he escuchado en las noticias cuando dicen: y se descubrió que había una especie rara, y le ponen ahí un nombre, ¿no? Y ahora que los pescadores descubrieron esta otra, y que los arqueólogos descubrieron esta otra, pero nunca se va a escuchar que digan que ninguno de ellos creó una de esas cosas. Únicamente las pueden descubrir. ¿Por qué? Porque ya están hechas. Ya están hechas. ¿Y quién las hizo? Solo pueden descubrir lo ya creado. No pueden crear algo nuevo. Amén. Ok. Filipenses 4:19, también en la Nueva Traducción Viviente, dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. En la versión 60 dice: mi Dios pues suplirá todo, ¿qué? Conforme en gloria. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, ese es un pasaje que debemos traer guardado en nuestro corazón, porque es Dios el que va a suplir todo aquello que nos haga falta. Es Dios. Entonces, pongamos a Dios primero. Cerrémosle la puerta a la incredulidad. Amén. Ahora bien,
¿qué necesito para que se cumpla el sueño de Dios en mi vida? ¿Qué necesito para que se cumpla el sueño de Dios en mi vida? Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente, amén, dice Carol, con sabiduría, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. ¿Nos recordamos qué dice la Biblia que es la sabiduría? Es el temor a Jehová. ¿Y nos acordamos qué dice la Biblia que es el temor a Jehová? No, otra cosa dice la Biblia que es el temor a Jehová. ¿Con A de aborrecer? Más o menos. ¿Con M de mal? Aborrecer el mal. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero también dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová no es de como el que tuvo en su principio Job, ¿verdad? Por si alguno de ellos ha pecado, ahí voy a hacer mi holocausto, mi altar, porque tengo miedo de que Dios haga algo en contra de mis hijos o de mi vida. Y no estoy diciendo herejías, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios que después de todo lo que le aconteció a Job con sus hijos, decía: aquello que me temía, esto me sobrevino. O sea, ese era el miedo de Job, que algo le pasara. Él había escuchado que Dios defendía a su pueblo y pues había dado cuello a cuánta persona, ¿verdad?, que se levantaba en contra del pueblo de Israel. Entonces él decía: yo mejor me porto bien, y si me porto bien, entonces a mí no me pasa nada. Era parte del pensamiento de Job. Pero viene todo su proceso, y cómo termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Porque lo que él pensaba que estaba bien no se parecía ni tantito a lo que era Dios. Y hasta que él mismo experimentó el amor de Dios, entonces su pensamiento dio un giro por completo. ¿Qué necesito para que se cumpla el sueño de Dios en mi vida? Yo necesito, primero, que ese sueño de Dios sea claro para mí. Que lo que Dios quiere hacer conmigo, yo lo tenga claro. Si usted no sabe qué cosa quiere hacer Dios en su vida o a través de su vida, ¿cómo lo puede averiguar? ¿Cómo cree usted que lo puede averiguar? Tengo buen oído, pero no alcanza a escuchar. Lo dijeron demasiado bajo. ¿Quién es el único que me puede decir cuál es mi propósito? No hay más donde yo pueda buscar. No, pero ¿qué tal que mi vecina sí sabe? Tengo que ir a la fuente, tengo que ir con Dios, y Dios me va a mostrar cuál es el propósito que tiene para mí. Hay propósitos básicos, digámosle así, no son básicos, ¿verdad?, específicos, que vienen en la palabra de Dios, como todo hijo de Dios. Y dentro de ellos dice que vayamos y hagamos discípulos. Nos habla de un llamado a una vida de santidad. ¿De qué más nos habla? Compartir su palabra, alabarle, adorarle. ¿Qué más nos habla? Eso es algo que no solo lo tiene que hacer el pastor, no solo tienen que hacerlo los supervisores, los líderes. No, eso es para todos como hijos de Dios, todos. Pero cada uno tiene un llamado específico, y eso es Dios el que lo revela en nuestras vidas. Entonces yo tengo que ir y clamar a Él para que Él me muestre. Porque si yo no tengo claro qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida, entonces yo voy a andar así, vagando, ¿verdad?, por un lado, por el otro, siempre intentando una cosa diferente y no darle al clavo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo sin saber. A ver, no sé,
Kenia, que le diga, a ver Kenia, chécate, le escuché un ruidito en mi coche, chécate qué ruidito es. ¿Qué va a hacer Kenia? A ver Kenia, ¿qué vas a hacer? Ya lo escuché. O peor aún, pues yo no escucho nada, ¿verdad? Sí, se escucha bien mal, pero ¿qué va a hacer Kenia? Nada. ¿Por qué no va a poder hacer nada? Pues no es su llamado, no es mecánica, no, ¿qué le vas a ver? No le vas a ver a eso, ¿verdad? Así cada uno de nosotros tiene algo específico de parte de Dios y necesitamos tener en claro qué es eso específico, tanto en lo secular como en lo espiritual, dentro de la obra de la iglesia. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿A qué me ha llamado? Porque yo le aseguro que nada más a estar sentaditos no nos llamó. Dios nos ha llamado a algo. Y hay una frase que alguna vez escuché, creo que el pastor Max la comentó, o el pastor Manuel, uno de ellos dos, pero decía, no es de ellos la leyeron, que dice que no hay peor fracaso que tener éxito en aquello a lo cual no fuimos llamados. ¿Por qué? Porque si tenemos éxito, ¿cuándo nos vamos a quitar de ahí? O sea, ahí vamos a seguir, porque estamos teniendo éxito, pero el llamado no lo estamos cumpliendo. Mi esposo ha dado testimonio de cuando le ofrecieron la super mega oportunidad de trabajo y dice, pero ahí va mi esposa, dice, ay sí, tan bella ella. Así ha dicho él, ¿verdad? Porque después de que él me contó todo el plan, le decía, ok, todo se oye bonito, pero ¿y tu llamado? ¿Dónde queda? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto que me has planteado? Tú tienes la decisión. Digo, no me voy a divorciar porque tomes esa decisión. Al final de cuentas, soy tu esposa y pues tu hija y yo te vamos a seguir. Todavía Samuel no estaba. Yo te vamos a seguir. Pero mi pregunta es, ¿dónde queda Dios y el llamado que Él te ha dado en medio de todo esto? Y Él expresa, ¿verdad? Él no me dijo ahí en ese momento, pero Él lo expresa después, que fueron las palabras que más le pesaron, porque recordó que Él era el responsable delante de Dios por su familia, que su familia cumpliera el propósito para el cual había sido llamada. Y entonces tenemos que recordar y tener presente eso. Cada decisión que tomemos tenemos que tener en claro si ayuda o retrasa el plan de Dios para mi vida. ¿Sale? Cada decisión debe ser sopesada con esta pregunta, que el propósito de Dios sea claro. Número 2, que sea alineado a ese propósito de Dios. Si tú tienes un plan, si tú tienes ya una meta aquí en tu mente, que esa meta pueda tener la dirección correcta, que esté alineada a la voluntad de Dios. Porque si está alineada a la voluntad de Dios, entonces su propósito para mi vida se va a poder cumplir. Pero si no está alineada, entonces se va a abrir una brecha entre lo que yo quiero hacer y entre lo que Dios quiere que yo haga. Y dijera aquel profeta, ¿no? Que era ese salmista, pero qué necesidad, ¿verdad? No nos metamos nosotros mismos en situaciones que luego nos cueste trabajo salir de allí, ¿ok? Tenemos que ser guiados por Dios. No hay sueño que pueda cumplirse si no es por la guía de Dios. Tenemos que entregárselo a Dios para que sea Dios el que guíe todo el proceso. Eclesiastés 3:1, ¿alguien se acuerda qué dice? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, alineemos
todo a la voluntad perfecta de Dios. Y de esta parte, lo último es entregar y confiar. Son dos acciones complicadas, pero también son poderosas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir que Dios haga lo imposible posible. ¿Sale? Nos toca entregar y confiar en su divina intervención. Si nosotros confiamos en el Señor, entonces no vamos a depender de nuestro propio entendimiento. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? A ver, ¿quién llega más rápido y con voz de trompeta? Sí, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Amén. ¿Cuántos nos andamos preocupando hoy día por tratar de arreglar nuestras vidas, por tratar de volver a empezar, por tratar de volver a encontrarnos con Dios, por tratar de regresar al camino? Pero dice su palabra que esa es nuestra función. No, ¿verdad? ¿Qué dice que es nuestra función? Fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón, entregarle a Él nuestros caminos, y entonces es Él el que va a enderezar nuestras veredas. Si tú y yo lo queremos hacer, lo podemos intentar, pero va a ser en nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, no va a ser el fin que necesitamos. Y vamos a caer otra vez, y nos levantamos y todo viento en popa, y nos volvemos a caer otra vez, y ahí vamos con todo y nos volvemos a caer otra vez, y no va a haber una cuestión en la que podamos ir. No significa que el camino para con Dios siempre vaya todo de su vida, porque van a haber momentos en los que vamos a sentir que sí le caemos, pero el que está ahí es Dios para levantarnos. Su palabra: 7 veces cae el justo y aún 7 veces será levantado. Pero eso no es un reto para vamos a ver si Dios me levanta. No, porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces, si Él conoce nuestro corazón, entonces procuremos que nuestro corazón, nuestros pensamientos lo agraden a Él en todo momento. Amén. Ok. Último punto: evidencias de que Dios quiere activar tus sueños. Dios tiene sueños poderosos para tu vida. Ya vimos que Él tiene siempre pensamientos de paz y no de mal para nuestras vidas, para darnos el fin que esperamos, que esperamos. Aquí adelante también tenemos lugares. Tengo 1, 2, 3 lugares aquí adelante. Entonces, antes de que nosotros hubiésemos nacido, Él ya había tenido sueños para usted y para mí. Ya Él había pensado en nosotros. Ya Él tenía un propósito. ¿Quién llega rápido? Efesios 2:10. Con voz de trompeta, rápido. Efesios 2:10. Ajá. Muy bien, es que leíamos al principio, ¿verdad? Entonces, antes de que usted y yo naciéramos, ya estábamos en el pensamiento de Dios, ya estábamos en el sueño de Dios. Por lo tanto, nos debe de dar la garantía de que Él quiere que alcancemos el máximo potencial en cada una de las áreas de nuestras vidas, en cada una de ellas, ¿sale? Él quiere bendecir nuestras vidas. Él tiene un plan perfecto para usted y para mí. Si usted ya está caminando en ese plan, amados hermanos, gloria a Dios, va por buen camino. Si usted no sabe, pregúntele a Dios, Él le va a responder, ¿verdad? No hay otra cuestión. Y a mí me dice de memoria Jeremías 33:3, si puede ir a buscar algo de la tiendita, a ver, que se levante.
Ahí está, la hermana Sofi tiene un punto para escoger algo ahí de la vitrina de la tiendita. Ok, muy bien. Hay quienes han dicho, lo han nombrado a este pasaje como el teléfono personal de Dios o la línea directa con Dios. Tengo una situación, clama. Un problema, clama. Me duele algo, clama. Estoy preocupada, clama. Es la respuesta ante cualquier situación que pueda atravesar. Clama, clama a mí y yo te responderé. Y no se limita a eso, sino que también dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como a este sí le muestra y a mí no, pero ese sí lo busca. Pero sí ha pecado, pero pues tenemos un David que hasta hizo ahí todo para un asesinato. Y Dios, ¿qué dijo acerca de él? Que era conforme a su corazón. Pero si fue adúltero, pero si desobedeció a Dios haciendo un censo que nunca le pidió y trajo muerte. Pero él tenía una cosa: él conocía el corazón de Dios, y cuando él pecaba, la palabra de Dios muestra que él venía y se arrepentía delante de Dios. Le pedía perdón a Dios. Y le pedía perdón a Dios porque hay una parte en los Salmos que lo muestra, porque lo que David más se sentía, no ya de todo el castigo que le había sobrevenido, no le pesaba eso, le pesaba no sentir la presencia de Dios. Y cuántas veces usted y yo venimos, sea aquí buscándolo juntos como iglesia, sea en casa, sea en la comunidad, y venimos y oramos y pareciera que Dios no escucha y no lo sentimos, y pareciera que son palabras que están saliendo al aire. Entonces tenemos que ver que haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, porque no sentir la presencia de Dios no es algo normal. Y cuando yo no siento la presencia de Dios, entonces para mí es fácil andar en mi carne. Entonces para mí es fácil andar en iras, pleitos, pleitos, maledicencias. Es fácil. ¿Por qué? Porque no siento la presencia de Dios. Y si yo no siento la presencia de Dios, ¿de qué me cuido? ¿De qué me cuido? O sea, no hay algo que venga y me diga, ¡ey, estás actuando mal! ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo, que redarguye la vida del cristiano. Pero como no siento la presencia, entonces me es fácil pecar, me es fácil caer en la comparación, me es fácil hacerme la víctima, me es fácil sentirme él o la todopoderoso, ¿verdad? Me es fácil. ¿Por qué? Porque siento que no hay quien me esté palomeando o poniendo tachitas, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Cómo explicarlo, pero me es fácil porque no siento la presencia de Dios. Entonces, mejor, si yo ya dejé de sentir la presencia de Dios, ¿qué necesito? Venir delante de Él, arrepentirme, como dijo Job, me arrepiento en polvo y ceniza, y buscar la amistad con Dios. Y solo es buscarla, solo es reconocerla, es tomarla. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por ello, para que usted y yo podamos tener un libre acceso delante de la presencia de Dios. No hay nada que estorbe, solo los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, que dicen, no eres digno de buscarme, no eres digno de acercarte a Dios, no eres digno de servirle, no eres digno. Solo esos pensamientos son los que nos limitan, pero esa no es la verdad de Dios. Esos no son los pensamientos de Dios. Entonces yo tengo que aprender a desecharlos,
desecharlos para que entonces sí pueda crecer. Así que una frase que me gusta mucho, ya hace mucho tiempo que nos la mencionaban, es: deja que Dios interrumpa tus planes. Hay ocasiones en las que Dios ya te dijo: por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, pero nosotros le seguimos: ahí es, ahí es, ahí es. Deja que Dios interrumpa tus planes. Deja que Dios te guíe al camino correcto, que Dios te regrese al redil, que Dios te regrese a donde debes de caminar. Proverbios 19:21 dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Podemos tener muchos planes, pero haz que esos planes se adhieran al propósito de Dios. Y si no encajan, entonces no son. Haz que tus planes sean los planes de Dios. Él quiere hacer tantas cosas en tu vida y a través de tu vida, pero dice que solo el propósito del Señor es el que se va a cumplir. Así que, ¿qué tanto tiempo más vamos a dejar pasar? ¿Qué tanto tiempo más vamos a desperdiciar? Señor, es que yo quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero tu voluntad perfecta para mi vida. Pero pregunta: ¿cuántos días a la semana tienes comunión con Dios y lees su palabra? Porque ¿dónde te va a hablar Dios? ¿Escuchando prédicas en YouTube? Sí, puede ser que sí, pero al final de cuentas, como no está la palabra en tu corazón. Hace poco decía: esto es algo imposible, platicando con mi esposo, decía: esto es algo médicamente posible, pero las mamás lo han usado de todo el tiempo y tiene que preservarse, ¿verdad? Te entra por un oído. Bueno, eso es imposible médicamente, pero es una tradición de las mamás, ¿verdad? A veces nos pasa eso, amados hermanos, que sí, puedo escuchar prédicas y lo que sea, pero entra aquí, sale acá. Yo tengo que tener comunión con Dios. Yo tengo que leer su palabra personalmente aquí con Dios, orar, alabarle, adorarle en conjunto. Gloria a Dios, la Biblia lo dice: no dejes de congregarte. Eso es hermoso, pero no sustituye tu búsqueda personal. Y en la medida que tu búsqueda personal aumente, tu carne muere y el Espíritu de Dios vivifica tu espíritu y se puede comunicar para que tengas ese libre acceso a la presencia de Dios. Vas a ser más motivado a andar en tu espíritu que andar en tu carne, porque entonces la carne va a morir. Recuerden, Dios no nos llamó a sujetar la carne, nos mandó a que muera. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Nuestra carne tiene que morir. Si usted tiene Biblia, si usted tiene comunión con Dios, usted va a tener decisiones sabias. Y ya hablamos que obviamente es la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, mire, siempre buscar a Dios siempre va a ir acompañado de miedo. Y no hablo del temor a Jehová, sino del miedo. Miedo a qué tal que si me meto de lleno y algo falla. ¿Qué tal que si me meto de lleno y caigo? ¿Qué tal que si yo me comprometo con Dios y no le cumplo? Atrévete. Entre más tú te metas con Dios, es Él el que se va a afianzar en tu corazón. Es Él el que te va a decir: por aquí sí, por aquí no. Es Él el que en todo momento te va a dirigir.
a alguien para que te dirija. Y ese alguien es real. Ese alguien está aquí entre nosotros. Ese alguien se llama Espíritu Santo. Y Él está dispuesto a guiarnos. Es que ya estoy muy desviado, muy desviada. Tú solamente confía en Dios y es Él el quien va a enderezar tus veredas. Es Él el que va a enderezar tus veredas. Jeremías 29:11, que leíamos hace un momento, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para vosotros. Esta es otra versión que dice: planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Sabe nuestras dudas, sabe nuestros temores, sabe lo que nos hace sentir mal, sabe incluso eso que nos está estorbando para poder crecer. Él lo conoce, pero tenemos que buscarlo a Él y Él nos hace libres. Dice su palabra: y conoceréis la verdad. Job 42:2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito de Dios puede ser estorbado. ¿El enemigo lo va a intentar? Sí, no lo dudo. Él es el acusador, es el engañador, ¿verdad? Es el enemigo de nuestra alma, dice la Biblia. Entonces lo va a intentar, sí, pero depende de nosotros en quién decidimos creer. Si le creemos más a Él o le creemos más a Dios. Pero es una decisión que usted y yo tomamos, ¿verdad? Hablábamos de la importancia de poder creer, pero saber en qué creer. Quiero que terminemos en 2 de Corintios. Leímos una parte en una versión. Pero la quiero leer en la 60. Amén. Capítulo 4, a partir del versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. De hecho, aquí mi encabezado dice: viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vivir por la fe, mis amados hermanos. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero en la medida que busquemos esa comunión con Dios, que Dios sea nuestra plenitud, en esa medida vamos a poder avanzar. En esa medida vamos a poder ser encaminados al que los propósitos, el sueño que Dios tiene para su vida y para mi vida pueda verse cumplido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y quisiera que podamos tomar este canto que vamos a entonar como una oración a nuestro Dios. De hecho, inicia diciendo con esta porción de 2 de Corintios 4.
Porque si usted y yo estamos de pie, es exclusivamente por su gracia, es exclusivamente por su misericordia. Por eso estamos de pie, porque Él nos ha dejado su palabra, porque Él nos ha dejado todo escrito para que usted y yo podamos andar. Amén. Amor.